En el capítulo 12 de Eclesiastés, que es la última ocasión en la que el escritor aborda el término del temor de Dios. Como le dije en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 7, en el capítulo 8 y ahora en el capítulo 12 de Eclesiastés tenemos la última ocasión en la que el predicador, en este caso Salomón, es quien usa el término el temor a Dios. Y voy a leer los versículos 11 al 13, bueno, hasta el 14 voy a leer, pero vamos a estar trabajando solamente los tres versículos anteriores, son el 11, 12 y 13. Dice el escritor: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Repito la lectura: Eclesiastés capítulo 12, versículo 11 al 13, al 14, perdón. Dice la escritura: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dados por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiero que usted sepa que cuando hemos abordado el término, solo lo hemos estudiado en el contexto inmediato. No estamos haciendo un estudio de todo el contexto del libro, si quisiera, en el capítulo en el que se encuentra, porque no podría estudiar todo lo que está en el capítulo 3 para luego abordar el término y mirar cómo se contextualiza en el término, pero solamente lo hemos abordado el término en los versículos que le preceden o que le siguen, porque no estamos haciendo un estudio profundo de ellos, sino del término y lo que el término está dándonos a entender en el contexto. Cuando abordamos ya este último término del temor de Dios aquí en el libro de Eclesiastés, pues uno diría que es lo que dijimos al principio. Aquí el escritor nos va a hablar de temor y finalidad, toda vez que el texto dice el fin de todo el discurso oído. Es como cuando ya llegó el escritor a la conclusión y nos va a decir que esto es realmente, todo está sintetizado en estas palabras que él va a decir. Solo que antes de llegar a decirnos que en el versículo 13, que ese es el fin de todo el discurso oído, él nos adentra en algo que nosotros debemos entender perfectamente cuando llegamos al versículo 11. Cuando llegamos al versículo 11, de inmediato el escritor nos coloca frente a unas verdades que no podemos en ningún momento dejarlas a un lado. El autor está escribiendo con una claridad y está proyectando una integridad que es sumamente importante. Y cuando en el libro sigue hablando del temor a Dios, es porque él quiere que en el corazón, en la mente del lector, quien va a recibir o quien está recibiendo esta enseñanza, él se fundamente en estos principios y viva una vida de sabiduría para la gloria del Señor. Le dice a sus alumnos, le dice al lector,
el escritor. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Nota que él está usando dos palabras que son relevantes en este versículo y es las espinas y los aguijones, que vienen a hacer la misma cuestión, y luego habla de las estacas. Espinas y aguijones son la misma palabra porque se da en otras traducciones, y las estacas clavadas o clavos, que eran la herramienta de un pastor. Y cuando él nos presenta esto, tenemos que entender que las espinas o aguijones servían para el pastor. Vamos a pensar en el pastor de animales, en el pastor de ovejas, que esas espinas servían cuando él las colocaba en la punta de su cayado y pullaba para estimular al ganado a seguir el camino que les estaba trazando, a ir hacia adelante. Cuando las pullaba, él las hacía caminar hacia donde quería. Luego, cuando se usa la palabra estacas, entonces encontramos que las estacas en ese contexto histórico se usaban para enclavar las tiendas en la tierra y asegurarlas ante cualquier inclemencia del tiempo, y quedaban también aseguradas que la inclemencia, que el tiempo que pudiera ocurrir no derribaba, no destruía estas carpas. Entonces el predicador, cuando toma estas palabras, pues me parece que realmente el predicador es muy elocuente. En el hebreo el coelec, que es el coelec, es el predicador, y él está diciendo claramente que estas palabras que se están hablando aquí sirven para guiar, sirven para darle seguridad a los oyentes, sirven para aconsejar el camino recto, sirven para que la persona que está escuchando la enseñanza se mantenga firme. Voy a repetírselo de esta manera. Las palabras que se están enseñando en el libro, las palabras que se tienen que aprender, tienen fines claros, sirven para guiar, sirven para darle seguridad a los que están oyendo, para que se acojan al camino recto, para que se mantengan firmes en el proceder. Y aunque las palabras en algún momento puedan ser, algunas de ellas son muy agradables y nos gusta escuchar palabras agradables, también hay palabras que causan dolor. Y no poco, a veces hay palabras que causan cantidad de dolor. Nosotros los seres humanos, y más en el contexto en el que estamos viviendo, pues no quisiéramos que se nos hable tan duro. Hábleme pasito, no me diga las cosas como tan sin anestesia, tíremelas pasito. Y el mundo, en ese contexto en que vivimos hoy, nos está diciendo que es que no tenemos que ser tan enjuiciadores, no tenemos que ser tan directos, no tenemos que ser tan confrontantes, no tenemos que traer acusación sobre nadie, no tenemos que hacerle a la persona sentirse tan mal. Y bueno, pero cuando hablamos de las palabras de la escritura, vamos a encontrarnos con palabras muy dulces, muy amables, palabras muy directas, pero también palabras que van a ser duras. Voy a explicarlo de esta manera. En el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzaron a ver a nuestro Señor, pues ellos comenzaron a seguirle, y escuchar a Jesús era, según los escritores, era encontrar un maestro totalmente diferente a los de su época, y encontrar que Jesús hablaba con autoridad y les enseñaba, y todo para ellos era muy agradable. Al ir pasando los días de seguir al Señor y las multitudes iban aumentando, y donde veían al Señor iban allí, ellos estaban muy contentos por todo lo que estaba pasando. Y no solamente eso, sino también el beneficio que había tras de todas esas palabras y toda la bendición que había. Pero un día cualquiera, el Señor se para bien firme y mirándolos les dice: venga, hasta ahora pues todo esto es muy bueno, pero es que yo quiero que sepan
que esto tiene un costo, y si ustedes me van a seguir, esto tiene un costo. Y el Señor, por ejemplo, en Juan capítulo 6 les dice a ellos: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ir al reino de los cielos. Ellos entendieron que era eso. Esas palabras llegaban al corazón de ellos para decirles: venga, ustedes más que oír y más que gozar de un beneficio, tienen que tener un compromiso. Tienen que pagar un precio en el contexto de seguirme a mí, de estar, porque es que no se trata solo de palabras bonitas, también hay palabras que tienen que ser confrontantes, también hay que decirles que si usted no toma decisiones serias, de nada va a servir que usted reciba palabras lindas que le consuelan y que le ayuden. Y el Señor les habló, y estos, cuando el Señor les habló, dijeron: dura palabra es esta, ¿quién puede resistirla? Y hay murmuraciones, hay discusiones entre ellos. Usted lo puede mirar en Juan capítulo 6, ver discusiones, murmuraciones y una cantidad de cosas que se dieron. Al final el texto nos dice que muchos de ellos desde ese día dejaron de andar con el Señor y se fueron. Porque ese día el Señor fue muy directo y les habló palabras que eran necesarias que ellos las escucharan, pero ellos no querían escuchar ese tipo de palabras. Es la misma condición humana hoy. Queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero cuando se nos dice cosas que no queremos escuchar, pero que nos confrontan con la verdad, nos confrontan con la condición en la que estamos, nos confrontan con el compromiso, nos confrontan con lo que tenemos que determinar, nosotros no estamos dispuestos a recibir esas palabras. Entonces acontece lo que aconteció en Juan 6. Desde ese momento, desde ese mismo tiempo, la gente comenzó a seguir. La gente dejó de seguir al Señor. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se ve solo con los discípulos y mira a su alrededor y sabe que la gente se ha ido, el Señor les dice a ellos: ¿ustedes también quieren irse? Y la respuesta que ya sabemos del apóstol Pedro, a cabeza de todos los demás apóstoles, porque Pedro habló en nombre de todos, pero a la verdad ellos estaban pensando lo mismo, puesto que nadie más dijo otra cosa. Él dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, quiero que sepas que las palabras sirven para guiarnos, sirven para darnos seguridad, sirven para que nos acojamos al camino recto y sirven para que nosotros nos mantengamos firmes cuando abrazamos la palabra de Dios. Pero esas palabras, algunas pueden ser muy dulces, muy cariñosas, muy agradables a los oídos, pero también tenemos que entender que hay palabras que causan dolor, y no poco. Son, dice el escritor, aguijones. Y yo lo diría, son aguijones para la conciencia, donde se hace evidente el que cuando una persona escuche esto pueda sentirse incómodo, puede sentirse mal, porque se le está ya confrontando con su condición, más bien, su posición de estar alejado con el Señor. Entonces el Señor viene, habla esas palabras con el fin de que las personas se vuelvan de corazón a Él y conduzcan por el camino correcto. Ahora, cuando el texto nos habla del pastor aquí, es interesante que en todo el libro no se ha mencionado la palabra pastor y solamente se habla aquí del pastor. Dice que son dadas por el pastor en la congregación. En otras palabras, cuando se nos coloca al pastor y se nos coloca frente a una congregación, tenemos que decir que ese pastor lo que está hablando no está hablando otra cosa más que la palabra del Señor. Y cuando sabemos que se está hablando la palabra del Señor, se está hablando la Escritura, pues tenemos que pensar en textos como los que entendemos que la Escritura dice que cuando la Escritura se enseña y la Escritura llega a nosotros, tiene un propósito, y es que nosotros seamos enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos en justicia, para que cada uno de nosotros, o a fin de que cada uno de nosotros sea un hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el pastor tiene esa responsabilidad de llevar esas palabras de esta manera. Pero el escritor nos dice que esas palabras son como esos aguijones
son como esas estacas, hieren a muchas personas porque son palabras que confrontan. Nosotros tenemos que entender que por gracia de Dios, Dios nos ha entregado esta verdad que Pedro dijo a Jesucristo, que estas son palabras que tienen vida eterna. Y cuando nosotros vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, encontramos que el apóstol Pablo dice que esas palabras, que lo que está escrito, que lo que se ha dado, esa es la única forma de hacernos sabios para la salvación. Entonces, cuando el maestro comienza a enfocarnos la palabra, pues tenemos que entenderlo. El salmista en el Salmo 119, versículo 72, nos dice que las palabras que Dios ha enviado son más que millares de oro y plata. Son más valiosas que millares de oro y plata. Y esto es una de las cantidades de cosas que nosotros encontramos en la Escritura. Así no debemos menospreciar en nada lo que la Escritura nos está diciendo, lo que Dios por su gracia a través de ella nos está comunicando. Luego el texto no se nos queda allí. El texto sigue hablándonos y cuando usted llega al versículo 12, dice: hijo mío, ten en cuenta que el hacer muchos rollos no tiene fin y el mucho estudio es fatiga de la carne. La Reina Valera nos dice de esta manera: ahora, hijo mío, a más de esto, a más de lo que yo te estoy diciendo, sea amonestado con esta otra palabra. Lo que te voy a decir tiene un fin, y es que no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Quiero que entremos en claridad con esto. El escritor no está diciendo que no hay que estudiar. Y el escritor no está diciendo que no hay que escribir. Se puede escribir libros y se debe de estudiar. El estudio es muy importante para cada uno de nosotros y debemos de estudiar. Y a la vez, si podemos escribir libros, hay que escribir libros. No obstante, hay un afán en una cantidad de hombres y mujeres por estudiar y estudiar y estudiar y aprender y acumular conocimiento tras conocimiento, que eso es parte de lo que Salomón vivió. Cuando usted se va al capítulo 1 y capítulo 2 de Eclesiastés, se encuentra que Salomón dedicó su corazón a la sabiduría y él indagó de una manera extrema todo lo que los libros decían respecto a la vida, y él tuvo todo lo que es esta sabiduría de su tiempo, esa sabiduría de su momento en el que se le abrió. Cuando él se abre a toda esa sabiduría estoica de su tiempo y a todo este conocimiento que se estaba dando, él conoció y conoció y conoció, y cuanto más quiso conocer, más conoció. Y él mismo escribió muchas de las cosas. De hecho, encontramos que Salomón escribió 1300 proverbios y que escribió 1000 canciones. Y cuando uno entiende todo lo que él hizo y además otras cosas, uno tiene que decir que este hombre tiene una autoridad enorme para decirnos a nosotros lo que ha hecho y lo que ha logrado, pero ha llegado a un fin donde él se da cuenta que hay que atender a este consejo, a esta amonestación, a esta admonición. Nosotros debemos de tener en cuenta esto. Por ejemplo, él comienza y lo hace con mucha ternura. El versículo 12 nota que la ternura que él dice: ahora, hijo mío, se está refiriendo al alumno, se está refiriendo al aprendiz, se está refiriendo a lo que está con él, y lo usa en una palabra muy tierna. El deseo de él es que llegara al corazón de esta persona y le dice: además de esto, o sea, lo anterior, lo que ha dicho, usted debe de recibir esta amonestación, esta admonición, esta exhortación, este consejo, usted debe de recibirlo. Y es que uno puede escribir muchos libros, pero no todos los libros son útiles. No todos los libros, hay cantidad de libros en el mundo, cualquier cosa. Usted va a una feria del libro y usted encuentra libros por doquier. Y en este momento se están escribiendo más y más libros, y cada persona que piensa que sabe algo también va a pensar en que hay que escribir un libro. Y de hecho,
se ha sembrado eso a través de la historia, que una de las cosas para que usted cumpla las metas de la vida es escribir un libro, y muchos lo hacen. Y la historia está llena de libros, uno tras otro, muchos, cantidad de libros de todas las temáticas y todo, pero no todos los libros son útiles. Y no todos los libros traen sabiduría para nosotros. No todos los libros traen lo que nosotros debemos de tener. Entonces el escritor le dice, venga, tenga en cuenta esto, que no hay, dice, él dice claramente, ahora hijo mío, no hay fin de hacer muchos libros. O sea, hay gente que escribe libros por escribir. Hay libros que se escribieron nomás simplemente por escribirlos, pero no tiene un propósito, no tiene un fin, no tiene algo claro. Entonces usted entienda esto, el que usted trate de escribir libros o leer todos los libros que hay y leer todos los libros que hay, no todos tienen un fin correcto, no todos le van a edificar, no todos le van a formar, no todos van a hacer de usted esto. Y hay gente que quiere estudiar y estudiar y estudiar. Y yo quiero decirle una cosa, los libros no tienen todos un fin correcto. Y el mucho estudio en una persona, no que no estudie, sino que el acumular y acumular y acumular conocimientos del mundo en estudiar y estudiar, más bien trae fatiga de la carne que edificación, que formación. Eso no en sí no lleva al hombre a niveles altos, puede hacerle muy ilustrado, puede hacer que su oratoria crezca, puede hacer que su manera de ver la vida tenga varias facetas, pero no le va a edificar en la sabiduría con la que necesita marcar y vivir la vida que el Señor le ha dado. Entonces el autor aquí está marcándonos esto, y él advierte que la exageración o el exceso de los muchos rollos o de escribir muchos libros, el mucho estudio o el mucho estudiar o leer demasiado, hace que realmente nosotros entremos en extremos como la fatiga de la carne, el cansancio, el desgaste, y el hecho de tener deseos de satisfacer y de tener autorrealización no va a llevar al hombre a la realización siempre. O sea que aunque nosotros hagamos mucho de esto, no obstante no nos va a dar los niveles que hay. Hay un lugar para la lectura, y eso cada uno de nosotros debe entenderlo. Hay un lugar para leer, para estudiar, y ojalá leamos y leamos libros que sean edificantes para nosotros. Se debe tener un tiempo adecuado para estudiar y para leer, incluso la Biblia. Hay que leerla, hay que estudiarla y analizar todo y entender todo lo que la Escritura dice, y nosotros estamos llamados a eso. Pero hay un tiempo en el que leer demasiados libros o libros que no edifican va a llevarme a esa fatiga que les he dicho, va a llevarme a esa fatiga que no está bien. Entonces el escritor dice, tenga cuidado con eso para que usted sepa que lo que está logrando no es lo que debe de lograr. Entonces, cuando ya termina de dar estos dos últimos consejos, aparte de todo lo que él ha hablado, entonces entra en el versículo 13, y nos coloca frente a la realidad de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces ya el escritor, al colocarnos aquí, nos dice, venga, yo quiero que lleguemos a un fin de esto. Y es el fin de todo el discurso oído. Podemos decir, la conclusión de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de todo hombre. Entonces él le está diciendo, la conclusión de todo el discurso que les he dado es que usted tema a Dios, y es que usted guarde los mandamientos. ¿Y en razón a qué? En razón a que esto es el todo del hombre: el temer a Dios y el guardar los mandamientos. Hay muchas cosas que podemos hacer, como incluso leer libros y estudiar, como dedicar el tiempo, darle lugar al placer, como hacer esto y aquello, pero lo que realmente es el fin del hombre es temer a Dios y guardar su palabra. Para el autor hay dos cosas que son fundamentales, y eso es lo que realmente él quiere dejar en el corazón, en la mente de la persona, y es el temor a Dios y el guardar sus mandamientos. Cuando llegamos a esta parte del temer a Dios, yo tengo que decir que aquí el escritor está diciendo, venga, todas las influencias, las misericordias y todo lo que en el mundo se da,
Hay una cosa que es real, que va más allá, y es el temor a Dios, ese temor que fluye hacia la piedad, que fluye hacia una vida que honra al Señor. El temor a Dios es el hábito de la obediencia, es la prueba del principio. El hombre que teme a Dios se deleita en gran manera en sus mandamientos. Es más, el temor a Dios, ¿qué es? Es el principio interno de una manifestación externa. Ese es el temor a Dios, el principio interno de una manifestación externa. Y eso nosotros debemos de tener en cuenta. Si yo tengo temor a Dios internamente, externamente lo voy a evidenciar, lo voy a mostrar. Y esa es la vida. La vida de todo hombre está marcada por ello. Y nosotros debemos hacerlo. Ahora, cuando el hombre se deleita en los mandamientos de Dios, esto es lo que va a llevarle a resultados extraordinarios, lo que va a traer la felicidad. Aquí lo que el escritor nos está colocando es que nos encaminemos de la manera en que Dios es honrado, en que Dios es glorificado, en que Dios es exaltado, en que Dios es magnificado, porque si nosotros tenemos el temor de Dios en el corazón, entonces externamente vamos a mostrar una vida piadosa que le honre a Dios en todo momento. Quiera Dios que Él nos ayude en esto y que usted y yo podamos mantenernos en esta verdad y bajo esta frontera, perdón, bajo este principio que nos enmarca fronteras y nos dice hasta dónde podemos ir. Oremos al Señor y demos gracias por este tiempo y por su misericordia.